La Nochebuena de 1945, cuando un incendio arrasó con la casa de la familia Soder. El problema aquí es que nunca se recuperaron los cuerpos de 5 niños que ahí vivían. Bienvenidos al show de la Condesa. Hoy vamos a hablar de la desaparición de los niños Soder. George y Jenny Soder eran un matrimonio que vivían en Fayetteville, West Virginia. Eran inmigrantes italianos, y básicamente en su comunidad eran el gran referente de alguien que había logrado el sueño americano. George estableció un negocio de transportes que prosperó, por lo que pronto compraron una casa de madera de 2 pisos. Eran una de las familias más respetadas de Virginia. El único tema es que vivían en una localidad predominantemente habitada por inmigrantes italianos, y George tenía opiniones contundentes sobre su oposición al dictador Benito Mussolini, así que por lo general tenía bastantes discusiones con gente de su vecindario. Fuera de eso, el matrimonio de Jenny y George era bastante bueno. Vivían en paz y para 1945 ya tenían 10 hijos, pero esta familia comenzaría a ser víctima de varios sucesos extraños. Primero, un hombre que buscaba empleo tocó la puerta de la familia Soder. Este hombre buscaba un empleo, y cuando George le abrió, le dijo que por el momento no necesitaba ayuda. Pero este hombre se le quedó viendo la caja eléctrica que estaba fuera de la casa, y le dijo a George, esta caja causará un incendio algún día. El tema es que esa caja había sido revisada anteriormente, justamente por la compañía eléctrica, y no tenía ningún problema. Meses después, otro hombre tocó la puerta de George. Esta vez era un hombre que buscaba vender seguros. George una vez más le dijo que no estaba interesado, pero el vendedor furioso le dijo que su casa se iba a incendiar y que prácticamente sus hijos se quemarían en ella. También le dijo que iba a pagar por los comentarios que había hecho en contra de Benito Mussolini. Después, ya acercándonos a la Nochebuena de 1945, el hijo mayor John Soder, que en ese tiempo tenía 23 años, dijo haber visto a un hombre que estaba observando la casa de la familia por horas. Ahora sí llegamos a la Nochebuena que les comentaba al principio. Alrededor de las 10:30, George y Jenny se preparaban para dormir. No permitieron que sus hijos se quedaran despiertos más tiempo. El problema es que el sueño de Jenny es interrumpido a las 12:30 de la noche, cuando de pronto sonó el teléfono. Se escuchaba la voz de una mujer que Jenny no reconocía. Esta mujer se reía de forma extraña y preguntaba por alguien que Jenny tampoco conocía, así que colgó la llamada, y cuando iba de regreso a acostarse, notó que las puertas de la casa no tenían seguro, y que las cortinas estaban abiertas, por lo que procedió a cerrarlas y poner seguro en las puertas. Pero a la 1 de la madrugada a Jenny la despertó un sonido muy fuerte, como algo que golpeaba el techo, seguido de un penetrante olor a humo. Jenny y George comenzaron a alertar a sus hijos, gritándoles que se salieran. 4 de sus hijos salieron sin ningún problema, pero Maurice de 14, Marta de 12, Luis de 9, Jenny de 8 y Betty de 5 años se quedaron atrapados. Lo raro aquí es que tampoco respondían a los llamados. George quiso usar una escalera que siempre estaba fuera de la casa. Pero justo en ese momento se dio cuenta de que alguien la había arrojado muchos metros más allá, y que incluso tenía agua encima por lo que estaba congelada y no la podía mover. George lo que quería era tratar de ingresar a la casa desde arriba, pero no pudo hacerlo. Otra de las hijas, Marion Soder, trató de llamar a los bomberos, pero el teléfono ya no funcionaba. Al parecer ni siquiera había sido el incendio el que había dañado el teléfono, sino que alguien lo había cortado. Ella corrió a la casa de la vecina, pero tampoco desde esa casa salían las llamadas. Fue más bien un hombre que pasaba el que alertó a los bomberos. George para ese entonces trató de usar sus coches para tratar de moverse y pedir ayuda, pero ninguno encendía, cuando un día antes sin problema había manejado. Los Soder solo pudieron observar cómo su casa se consumía por el fuego, y lo peor es que los bomberos no llegaron hasta las 8 de la mañana. Pero lo más extraño es que no se encontraron por ninguna parte los cuerpos de los 5 niños que quedaron adentro. Un forense local convocó una investigación y dijo que el incendio comenzó por cables defectuosos, y que eso era lo que había provocado el incendio. Se convocó a un jurado para que dieran su punto de vista. Y adivinen quién estaba ahí, el vendedor de seguros, el hombre que había amenazado a George. Este vendedor estaba de acuerdo que esa había sido la razón también por la que se había causado el incendio. Los Soder estaban tan destrozados que solo comenzaron a cuestionar la investigación tiempo después, y fue cuando descubrieron más cosas perturbadoras, como que de hecho sí, la línea de teléfono había sido cortada, no había sido quemada por el incendio, y que justamente alguien tuvo que haber usado la escalera para alcanzar el cable de teléfono. Jenny tampoco aceptó el hecho de que sus hijos hubieran sido consumidos completamente por el fuego. Incluso ella hizo experimentos con huesos de animales, incendiándolos, pero siempre quedaban restos. Jenny y George comenzaron a creer que algo peor les había ocurrido a sus hijos, y que incluso podrían seguir con vida. Además de que salieron a la luz más testigos dando otros datos, como que vieron gente aventando bolas de fuego a la casa de la familia Soder, justo antes del incendio. Y eso podría ser el golpe que escuchó Jenny. Otros testigos decían que habían visto a los niños Soder alrededor de Estados Unidos. Por estas pistas, los Soder contrataron a un investigador privado. Ahí se descubrió que uno de los bomberos sí encontró un resto, el cual era un corazón, y el cual había guardado en una caja.
Bajo la presión del investigador, entregó el corazón a la familia, pero se dieron cuenta de que ese corazón no había sido expuesto al fuego. Eso fue lo que confirmó otro forense. Para 1949, George vio la foto de una bailarina que se parecía mucho a una de sus hijas, por lo que fue a buscarla en Nueva York, pero nadie lo dejó verla, ni siquiera le permitieron el acceso. Jamás dejaron de buscar a sus hijos. Incluso Sylvia Souther, que tenía 2 años cuando pasó el incendio, falleció en 2021, y ella tampoco dejó de buscar a sus hermanos. A la fecha sigue siendo un misterio que tal vez nunca resolvamos. Pero comunidad, díganme en los comentarios si ya habían escuchado de este caso. A mí me parece que el vendedor de seguros y toda la gente que estaba en contra de George sí tuvieron algo que ver, porque no es posible que no se encontraran ni uno solo de los restos de 5 niños. Pero los leo en los comentarios y díganme qué opinan. Este fue el show de la Condesa y recuerden, tengan más miedo de los vivos que de los muertos.